Y bien, nuevamente, mi nombre es Juan Camacho Cueva, coordinador de este programa de especialización. Bienvenidos a cada uno de los participantes, en especial al doctor Gabriel Herrera Salazar, quien es nuestro docente invitado para este día. Y bueno, me permito presentarlo. Él es doctor en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro en Ciencias Sociales y Humanística del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de ética, filosofía política y filosofía de la liberación. Se ha desempeñado como docente. Su trabajo ha estado dirigido sobre todo a los jóvenes. Es autor de los libros Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia, publicado en el 2015, Ensayos heréticos del 2016, Metodología de la liberación por las ciencias sociales del 2018 y Buscando fondo en el vacío y otros cuentos del 2019. Desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación. Y valga también la aclaración de que, bueno, Gabriel ha tenido como su asesor doctoral al doctor Enrique Duce, de quien hablamos el día de ayer. Entonces es para nosotros realmente una gran satisfacción tenerte aquí, Gabriel, así es que nuevamente bienvenido y la sala es tuya. Bueno, gracias. Yo les propongo, un poco pensando ya ahorita cómo lo estamos haciendo, tengo un texto, es muy pequeño, es nada más para situar la problemática primera. En esta primera parte quizás nos ponemos en esta, nos concentramos, digamos, en lo que se está diciendo, qué es la problemática que les estoy planteando, y si quieren después del descanso, le entramos a una exposición ya sin lectura, nada más explicado, ¿no? Los problemas que están por ahí, que entendemos por lo de la filosofía maya, y después dejamos las rondas de pregunta y respuesta. ¿Les parece? ¿Podemos hacer eso? Esta primera parte nos concentramos un poco en tratar de entender la problemática que estamos planteando desde acá, y después le entramos a la filosofía maya, ¿no? De entrada, ¿no? Para que sepamos de qué estamos hablando. A ver, voy a intentar presentar, no sé si tenga la posibilidad, ustedes ahorita me dicen, a ver si yo puedo, ¿no? Eh, Pantalla, seleccionar una pestaña. Ay, a ver, espérenme. Creo que es este. Ahí no se ve, ¿verdad? No, a ver, compartir. Aún no, a veces demora unos segundos, A ver, ya. pero Es que no sabía dónde apretarle. ya, Ahí va. ya lo tienes, ya, Ustedes me perfecto. dicen cuando ya se vea. Sí, A ver, sí, ya lo visualizamos. ¿ya? ¿Ya está? Bueno, ahí va. Voy a leer y si quieren, pues lo vamos siguiendo, el textito. La pregunta que yo estoy lanzando y que estamos lanzando desde acá, ya con estos autores que seguramente ya les suena y si no, revísenlos, nos vamos a concentrar en la parte filosófica. Hay autores como Miguel León Portilla, Joseph Esterman, Carlos Lenkendorf, ¿no? Y otros, Miguel Hernández, que están trabajando ya estos temas, pero son muy recientes, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, cuál es el primer planteamiento de dónde surge esto. Aquí la pregunta general es, ¿existe una filosofía en los pueblos originarios? ¿Esto por qué? Porque normalmente se dice filosofía en los pueblos nuestros, del continente de Abya Yala, no hay, ¿no? Eso se dio solamente en Grecia, es un primer argumento que dan, ¿no? O en su defecto, en algún posgrado, alguna vez me rechazaron y me dijeron, es que no existe la palabra filosofía en, en,
en nuestros continentes en nuestro continente antes de 1492. Entonces, por lo tanto, no hay filosofía. Y bueno, de este tipo de argumentos pues son muy, muy extraños, ¿no? Y vamos a tratar de demostrar por qué sí existe, para empezar, y de dónde surge la problemática, ¿no? Bueno, aquí ya no solamente es la filosofía maya, sino es extenderlo a todas las regiones del continente, incluso de los pueblos originarios no de Abya Yala. Utilizo el nombre de Abya Yala, ¿sí?, para todo el continente anterior a 1492, ¿no? Entonces, existe una filosofía, por traducido, existe una filosofía en nuestro continente, en todos nuestros pueblos antes de 1492, y bueno, comienzo a leer. En 1968, el peruano Augusto Salazar Bondy problematiza la originalidad de la filosofía hispanoamericana en su libro ¿Existe una filosofía de nuestra América? Como pregunta. A la pregunta responde: el problema de nuestro pensamiento filosófico se liga en este modo con el reto histórico que enfrenta hoy los países del tercer mundo y dentro de este la América hispano-india, puesto que nuestros pueblos solo saldrán de su condición rompiendo los lazos que los tienen sujetos a los centros de poder y manteniéndose libres con respecto a toda otra sujeción que paralizaría su progreso. Se hace claro que la filosofía que hay que construir no puede ser una variante de ninguna de las concepciones del mundo que corresponden a los centros de poder de hoy, ligadas con estas, como están, a los intereses y metas de esas potencias. En el 69, Leopoldo Sea, oye, se me borró, no sé ustedes, ¿no? Dejen ver qué está pasando. Sí, va a ir cargando la imagen. Bueno, en el 69, Leopoldo Sea, ahí está, contesta a la interpelación del libro de Bondy con un libro que se llama La filosofía americana como filosofía sin más, para quien la filosofía en América comienza con la problemática en torno a la esencia de qué es lo humano, nacida en 1492, o sea, para Sea, antes de 1492 no existe filosofía. Pero él concluye, para concluir a la pregunta sobre la posibilidad de una filosofía americana, de una filosofía de nuestra América, solo cabe una respuesta: no solo es posible, sino que lo ha sido y lo es, independientemente de la forma que la misma haya tomado, independientemente de su autenticidad o inautenticidad. En esta filosofía, en la de lo que ha sido posible realizar, está la base de lo que se quiere seguir realizando. Este sería el sentido del libro de Augusto Salazar Bondy que ha provocado las reflexiones aquí escritas. Sea, ¿no? En el 70, ¿no?, ya 2 años después, Bondy en el 68, 69 contesta Sea. En el 70, la filosofía de la liberación irrumpe en la historia de la filosofía mundial, ¿no?, colocando a la ética como filosofía primera, situada en el campo práctico de la política como base concreta de la reflexión filosófica, siendo esta una determinación material determinante y determinada, es decir, la filosofía como ética, y precisamente en un campo práctico como la política, es ineludible. Esta perspectiva ética y política es ineludible en cualquier campo de la vida, lo tenemos que tener presente siempre. La filosofía de la liberación, por su propio impulso, se convierte de pronto, en el 70, en objetivo programático a corto, mediano y largo plazo. Cito a los filósofos de la liberación: este filosofar de la liberación no surge como un nuevo trasplante ideológico, sino como un producto a veces desesperado, nacido de las propias entrañas de quienes buscan ávidamente el reencuentro con el propio ser. Las mismas armas del enemigo, negadas y asumidas, son puestas al servicio de una causa en la lucha contra las innumeras y ocultas formas de la dependencia, ¿no? Para Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea y algunos filósofos de la liberación, el inicio de la filosofía en nuestra América es 1492, marcado por el choque civilizatorio que se da con la invasión ibérica a nuestras tierras. Concluyen que las civilizaciones, culturas y pueblos originarios de Abya Yala, anterior a 1492, no existe filosofía.
Por nuestra parte, ya es, digamos, la parte, la tesis que estamos trabajando y que vamos a desarrollar, ¿no? Sería, por nuestra parte, pretendemos dar un paso más allá de aquello que estos autores excluían en la época que les tocó teorizar con las denominaciones Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoiberia. Hay que recordar que ellos son finales de los 60s, principios de los 70s, y tienen una formación que también pareciera ser que les imposibilita ver, ¿no? Y nosotros con esto de existe una filosofía hispanoamericana, latinoamericana o indoiberia, de Indoiberia, habría que pensarlo si realmente queda o es parte de las filosofías anteriores a 1492. Por eso estas denominaciones, Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoiberia, quedan muy reducidas para lo que queremos plantear y no nos ayudan mucho, ¿no? Este es un primer planteamiento. Entonces, lo cual no les permitió descubrir el pensamiento filosófico anterior a 1492 en el continente Abya-Yala. Nuestra hipótesis sostiene que los principios filosóficos ancestrales de la filosofía de Abya-Yala de todos los pueblos del continente han sido excluidos desde 1492 por el ocultamiento intencional de los colonizadores europeos. Entonces, el encubrimiento de miles de años de crecimiento civilizatorio a partir de la llegada de Homo sapiens a Abya-Yala en la última glaciación del planeta, hace como se marcan, los arqueólogos lo marcan en el más lejano, en el 30.000 antes del presente, es intrínseco a los conceptos Hispanoamérica, Latinoamérica y en menor medida Indoiberia. El concepto Indoiberia, propuesto en la filosofía de la liberación por Osvaldo Ardiles, sugiere la inclusión del pensamiento filosófico de los pueblos indios de América, pero solo estando subsumido en el nuevo horizonte de comprensión del ser, que comienza en 1492. Es decir, si no se habla del ser, entonces no es filosofía y por lo tanto solamente en 1492 se empieza a hablar del ser y ahí, digamos, comienza la filosofía, si se coloca la reflexión en el pensamiento del ser, ¿no? A manera de provocación descalifica a toda la tradición filosófica nativa de Abya-Yala. En 1973 escribe, este es Osvaldo Ardiles: como conclusión primera de la destrucción emprendida, podemos afirmar que en América indoibérica no ha existido una tradición filosófica autóctona que reúna los caracteres de propiedad, originalidad y originariedad y originalidad. Esto es, que pertenezca como expresión de nuestras necesidades específicas, que hunda sus raíces en nuestro origen y que haya aportado nuevos enfoques o ideas al acervo cultural de la humanidad, partiendo de nuestras especiales problemáticas teóricas, ¿no? Fin de la cita. Seguimos. Es evidente que la ceguera epistemológica excluye a la tradición filosófica originaria nativa. Hoy, después de más de 40 años de este texto, no podemos estar de acuerdo con lo dicho, ya que todo núcleo, esto lo vamos a explicar después, ¿no? Ya que todo, pero es una de las partes, digamos, centrales que tenemos que entender y de la cual nos vamos a partir, este es, digamos, el núcleo duro de lo que queremos desarrollar, ya que todo el núcleo ético-mítico, ya que todo núcleo ético-mítico construido en el origen de toda civilización, determina un núcleo mítico, ontológico o modo cultural de ser, estar, actuar. Esto es la ontología. Y en su relación a otras civilizaciones, ¿sí? Cuando uno ya se concibe en el mundo, que tiene una cosmovisión del mundo, tiene una idea del universo, da una explicación, ¿sí? Y en ese modo de vida, ese mundo, en relación a otras civilizaciones, esa alteridad siempre análoga, es decir, hay un mundo, pero puede haber otros, y esto ya es de interculturalidad, la cual convive o coexiste en franca hostilidad con tambores de guerra. Ese otro puede ser un enemigo, según sea la relación centro-periferia en la geopolítica del sistema mundo vigente. Es decir, esa otra cultura, ¿sí?
podemos convivir o estar en ella, siempre nos vemos al lado de un otro, y sin embargo, también hay otra parte de esa relación, no solamente esa relación, o puede haber otra relación de un otro que se pueda convivir en tambores de guerra, ¿no? Dependiendo, ahí sí, ya del sistema político en el cual se esté viviendo, ¿no? Cuando hablamos de imperios, por ejemplo, el imperio inca o el imperio mexica, estamos hablando de que en ese imperio hubo clases sociales y que no todo era felicidad, ¿no? Había sometidos, había dominados, ¿no? Entonces ahí es el mundo centro-periferia desde donde estemos partiendo. Por lo tanto, existe una tradición filosófica autóctona y una filosofía nativa, seminal, enraizada en el núcleo ético mítico construido a partir de las preguntas ontológicas, ahorita vamos a ver qué es eso de las preguntas ontológicas, que toda cultura realiza en el proceso histórico del crecimiento civilizatorio. Las preguntas ontológicas, ¿sí? Un poco por el ejemplo, es todo ser humano, desde que es ser humano en el sentido del cerebro, cuando el Homo sapiens es Homo sapiens, cuando tiene cierto grado de conciencia de sí, de su ser en el mundo, de que está en el mundo, ¿hay alguna pregunta, por ejemplo, de qué soy? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el origen de todo esto que estamos pisando? ¿No? Esas son preguntas ontológicas que nadie las va a poder responder. Sin embargo, todo ser humano se las hace. Y desde que el ser humano está en el mundo, al menos en este continente, se está haciendo esas preguntas. Y en respuesta a esas preguntas ontológicas se genera un modo de ser en el mundo. Se genera una narrativa, se genera, en fin, se genera una ontología. Entonces nosotros estamos diciendo, ¿sí?, que esta filosofía, ¿sí?, tiene un núcleo ético mítico, ¿sí?, y que fue construido a partir de esas preguntas ontológicas y que toda cultura realiza en el proceso histórico de su crecimiento civilizatorio. Entonces, con eso estamos diciendo, desde hace, pues, quizás desde el 30.000, ya se está haciendo filosofía. O sea, ya se está pensando ontológicamente y ya se está dando respuesta a esas preguntas. Y eso ya es filosofía, ¿no? Entonces, la filosofía para nosotros, estamos en el origen de la filosofía. La filosofía, el amor a la sabiduría, no se presenta hasta 1492 en nuestro continente, sino que siempre ha estado, ¿sí? Porque el Homo sapiens es Homo sapiens, ¿no? Bueno, continuamos. Esta es, digamos, parte de la discusión que queremos profundizar. Para nosotros, Abya Yala es la totalidad territorial interregional, todo el territorio que subsume en su vientre a todos los pueblos, culturas y civilizaciones originarias del continente, desde Alaska en el norte hasta la Tierra del Fuego en el sur. Distinguimos entre los conceptos Abya Yala y América. El primero sitúa la problemática desde el origen, esto que estoy planteando, antes de 1492. Y el segundo, o sea, América, es retomado de la reflexión de los insurgentes de las emancipaciones coloniales, con que unifican las fuerzas libertarias al dotar de contenido dicho concepto, el concepto de América. De esta manera utilizaríamos categóricamente la expresión filosofía de Abya Yala para referirnos al pensamiento filosófico construido con anterioridad a la invasión europea a nuestro territorio en 1492. La categoría Abya Yala no excluye a la filosofía autóctona de todo el continente, como sí lo hacen la denominación Hispanoamérica, Latinoamérica o Indoiberia, sino que la expresión Abya Yala dota de contenido, digamos, ese concepto, filosofía de Abya Yala. El modo de filosofar y expresar dicha filosofía en las civilizaciones de Abya Yala anteriores a 1492 no es a la manera occidental. Esto no la hace mejor o peor que las de otras civilizaciones del mundo, simplemente la forma es distinta. Es decir, el contenido es ontológico, la manera en que se expresa
puede ser formal, lo podemos expresar en quechua, lo podemos expresar en tzotzil, celtal, en náhuatl, ¿no? En aymara, lo podemos expresar de diferentes maneras, la forma es distinta, pero el contenido, ese contenido simplemente está ahí. ¿Por qué? Porque es un sentido ontológico, ¿sí? Que el pensamiento filosófico de las civilizaciones originarias de Abya Yala no haya sido expresado en una narrativa filosófica de tradición occidental, no quiere decir que no existe filosofía nativa en nuestros pueblos originarios anteriores a 1492. Si nosotros, y esta es la tarea, ¿no? Si nosotros pretendemos mostrar ese pensamiento antiguo, contemporanizándolo en categorías filosóficas, como las del ser y toda la manera occidentalizada en que nos tenemos que presentar hoy la filosofía, y lo digo ahorita, vamos a poner énfasis en esta parte, lo leemos. Si nosotros pretendemos mostrar ese pensamiento antiguo contemporanizándolo en categorías filosóficas actuales, es solo con el fin pedagógico para hacer comprender a aquellos que no quieren escuchar de otra manera, ¿no? Esto es importante porque que de pronto dicen, nuestros pueblos tienen la necesidad de hacer filosofía. Yo me encuentro con esto, ¿no? No, es decir, nosotros tenemos nuestra propia filosofía y no tenemos necesidad de explicárnoslas a nosotros mismos porque está en la práctica. Sin embargo, si hacemos ese trabajo de traducción intercultural de lo que estamos haciendo filosóficamente en la práctica y queremos hacérselo, que le queremos mostrar a otros cuál es esa filosofía, entonces tenemos que hacer un trabajo de traducción de conceptos filosóficos que hoy se comprendan, ¿sí? Y esto no es para nosotros solamente, o sea, el objetivo no es para que la comunidad lo sepa hacer, sino para que el otro comprenda. Y claro, en este trabajo lo que se está haciendo, lo que se puede hacer o lo que se está haciendo, es que a la vez se va tomando un poco de conciencia del pasado de manera más sistemática. Entonces ahí tiene la doble funcionalidad, ¿no? Un trabajo de sistematización, contemporanizándolo en conceptos filosóficos actuales para la comunidad, en un primer momento podría parecer, pero en realidad el objetivo final es para que el otro, otra cultura, otros en la interculturalidad puedan comprender o tener un acercamiento a eso. Y por eso es este tipo de trabajos, ¿no? Para nosotros las civilizaciones originarias de Abya Yala son columnas culturales de la humanidad, siendo las otras Egipto, Mesopotamia, India y China. Las tres grandes civilizaciones de Abya Yala son azteca, la maya e inca. Estas son ejemplo de altas civilizaciones. El fundamento que las sustenta está presente de manera análoga en las culturas y pueblos de todo el sistema interregional, es decir, de todo el continente. A más de 50 años de la pregunta, ¿existe una filosofía de nuestra América? Nosotros análogamente preguntamos, ¿existe filosofía en las civilizaciones originarias? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que poner sobre la mesa los argumentos con evidencia material, arqueológica de investigaciones y otros conocimientos decoloniales. Ello implica lecturas e interpretaciones nuevas en filosofía. A nosotros, ¿sí?, pueblos originarios de Abya Yala, nos queda la tarea de explicar en términos estrictos de la filosofía de la liberación el pensamiento filosófico ancestral de nuestro mundo cultural. Nosotros estamos partiendo de la filosofía de la liberación como filosofía primera. Ahorita voy a explicar por qué. Porque de todas las corrientes filosóficas que tenemos, la filosofía de la liberación es la única que ha logrado profundizar de una manera sistemática un método para hacer filosofía que además ha sido discutido, o no discutido, pero por lo menos reconocido a nivel internacional mundial.
Entonces, ese marco de pensamiento de categorial es el único, digamos, que ha sido una propuesta filosófica original a nivel mundial que nos permite poderlo utilizar, pero ahora para explicar la filosofía de los pueblos originarios, ¿no? Esta es una posición que cuesta trabajo a veces para otros entender. Y tendríamos que profundizar también en eso, pero son varios temas, quisiera ir avanzando. Habrá quienes nunca podrán entender de otra manera la forma como el amor y la sabiduría emanan en esta parte interregional tan distinta de otras. Esta tarea es parte de nuestro servicio comunitario al extranjero. Es una manera de hacer justicia y tender una especie de puente intercultural, simétrico y fáctico, es decir, real. Para lograr dicho objetivo es necesario mostrar el núcleo ético-mítico de la interregión que llamamos Abya Yala, el cual se cristaliza en un núcleo mítico-ontológico, es decir, este núcleo mítico va a formar a las personas subjetivamente y las personas van a su vez a generar instituciones fundadas en ese núcleo ético-mítico. Y esas instituciones fundadas para el funcionamiento de la sociedad decantan en prácticas, por ejemplo, de la política, del derecho, ¿sí? Y ese es el núcleo mítico-ontológico que determina en el nivel de las pulsiones un modo de ser, estar, actuar con estructuras lógicas articuladas en los campos prácticos de la vida cotidiana. Nuestro aporte a la filosofía de la liberación es analizar el campo práctico político desde el lugar de la víctima y en las altas civilizaciones de Abya Yala hasta 1492. Es decir, la filosofía de la liberación tiene como punto de lugar de enunciación la víctima, y si los pueblos originarios de nuestro continente son víctimas precisamente de la exclusión de la filosofía mundial, entonces partamos de que los pueblos originarios han sido víctimas del ocultamiento y por lo tanto, como víctimas, lugar de enunciación de la filosofía de la liberación, podemos empezar el discurso desde un lugar crítico, ¿sí? Desde un lugar del oprimido. A manera de conclusión, ¿no? El estudio a profundidad del núcleo ético-mítico de los pueblos originarios de Abya Yala fue mostrado por Enrique Dussel de manera introductoria y todavía con una interpretación limitada, algo que le decimos a nuestro maestro, al situarse en el lugar de los pueblos originarios de Abya Yala como mestizo. Y es un punto también original en el doctor, en el maestro, porque él siempre, en algún momento le costó mucho trabajo, más bien no le costó, ahí hay otra historia, ¿no? El maestro Enrique Dussel viene de Mendoza de Cuyo, y son unos pueblitos, hasta donde sabemos, y ahí existían ciertos grupos originarios, o existen ciertos grupos originarios, y cuando él empieza a hacer todos sus estudios de filosofía, yo digo, este personaje aquí que lo conoció, hay algo como un ocultamiento inconsciente de la tradición de los pueblos originarios. Sin embargo, esto siempre se va a salir en su inconsciente, en los textos, y en muchos va a empezar a salir esa parte de la que también fue construido. Y sin embargo, él siempre asumió la crítica desde un mestizo. Al final de su vida, ya a partir del 2014, cuando ya estábamos trabajando más de lleno con este libro, que ahorita los voy a enseñar, el de Filosofía Maya, empezó a asumirse ya como alguien que asumía a la Pachamama como principio. Se hizo uno de ellos, pero al final de su vida, se hizo él mismo ya dejó de tener como pena y se dio cuenta que este era un pensamiento muy grande, muy fuerte, y que él pertenecía a ese pensamiento. Pero a lo largo de su obra no lo desarrolló del todo. Entonces, bueno, esta es la crítica. Enrique Dussel, de manera introductoria y todavía con una interpretación limitada, al situarse en el lugar de los pueblos originarios de Abya Yala como mestizo, en 1992, y en las conferencias de Frankfurt, ahí se dio este desarrollo. Con todo, las hipótesis ya están trazadas desde 1966 de manera incipiente, cuando escribió Hipótesis para el estudio de América Latina y la historia universal.
Para el 2014, en 16 tesis de economía política, después de un constante diálogo con la sabiduría de los pueblos originarios insurgentes, movimientos sociales y gobiernos progresistas, se afirma como un originario hijo de la Pachamama. Otro trabajo en esta misma línea lo presenté, que es el de la tesis doctoral de la filosofía durante el 2015 en México, bajo el título El pensamiento filosófico de los mayas antes de la invasión, saldando la cuenta pendiente con los pueblos originarios y llenando la ausencia de un estudio de la antropológica del núcleo ético-mítico de los pueblos originarios de Abya Yala en la filosofía de la liberación. Bueno, puede ser cansado. No, todo bien, todo bien. Puede ser cansado, pero bueno, quería situar un poco para iniciar, digamos, la plática, ¿no? Quiero platicarles, quiero más bien colocarme también en ese lugar. Ahorita es el planteamiento inicial de la pregunta provocadora, todavía sin entrar en materia, sino solamente como en introductorio, ¿no? La pregunta detonadora: ¿existe una filosofía de los pueblos originarios de Abya Yala? Ya no solamente la filosofía maya, que es un caso en general, ¿no? Y estas discusiones surgieron, siguen surgiendo, por ahí al principio comentaba, ¿no? Si estas filosofías que se están haciendo, bueno, que se están desarrollando, que se están sistematizando, ya son aceptadas, ¿no? Digo, si esta especialidad, ¿en dónde surge? ¿Cuándo surge, no? Si se dan cuenta, no es muy lejana. La interculturalidad la venimos trabajando hace muy poquito, pero muy poquito, ¿sí? Ya en términos de discutámoslo, de busquemos caminos, quizás a partir del siglo, de los 2000, ¿no? Quizás atrás había otro tipo de acercamientos, pero el siglo XXI quizás tenemos muy poquito tiempo desarrollando esto, ¿sí? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Y va a haber una especie de respuesta en el texto, ¿no? De análisis. No lo estamos desarrollando, solamente es una argumentación, ¿no? Que queremos en algún momento decir. No es tan fácil decir, hay filosofía, ¿no? Cualquiera puede decir, mi filosofía es, ¿no? O cualquiera podría argumentar, no, pues es que siempre ha existido, el problema es dónde está, ¿no? Y cómo la mostramos que sí realmente está ahí, cómo la hacemos ver, ¿no? Cómo la mostramos, cómo eso que está ahí ya contenido, cómo hacemos para que los demás puedan comprenderla. Y este es todo un trabajo, que de pronto esa es la crítica más fuerte que se está haciendo, porque si dice, no hay. Entonces uno dice, pero no te la puedo mostrar. Pues sí, hay que mostrarla. ¿Cómo? Y ese cómo ha traído muchos, hay que hacerlo de manera muy específica, ¿sí? Muy, muy, muy detallada, para que de pronto no quede duda de eso. Lo que quiero decir, estamos en el principio de la discusión. Estamos en el principio de la discusión de decir, sí hay, sí existe y aquí está. Y después vemos los contenidos, ¿no? Los contenidos son lo que más nos debería de importar, ¿sí? Pero los contenidos siempre han estado ahí y se siguen manteniendo. Incluso para mucha gente de los propios pueblos, no los notan porque ya está dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Bueno, ese para cerrar, digamos, lo del texto. Yo quisiera aclarar algunas cosas. Ahorita no sé si después de esto tengan alguna pregunta, antes del corte. ¿A qué horas terminamos en el primer corte? A las 8, ¿a qué horas? Las 10. 10:45. 10:45, ¿sale? ¿Qué sería bueno que a las 10:30 pudiéramos hacer unas preguntitas? ¿Sí? Y después pasamos al otro bloque, ¿no? ¿Les parece? Excelente. A ver, hay varios puntos. El primero, ¿sí? Cuando hablamos de filosofía, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Yo siempre a mis alumnos les pregunto, a ver, ¿qué es filosofía? Y los pongo así sistemáticamente como niños chiquitos, ¿no? A ver, apréndanselo.
¿no? Si les preguntan en el examen qué es filosofía, ustedes que van a responder, y ahí todos están respondiendo, ¿no? Amor a la sabiduría. ¿Sí? No nos preguntemos ahorita qué es el amor ni qué es la sabiduría, ¿no? Que sería, quién sabe qué es eso, son concepciones que quizás toda la vida del ser humano, como ser humano, se las ha hecho. Y no hay una respuesta contundente. ¿Por qué? Pues porque son preguntas ontológicas del ser humano, ¿sí? Entonces, esa es la primera idea de ¿qué es filosofía? Amor a la sabiduría, ¿sí? Hay alguien, algo, el ser humano en algún momento se dedica a pensar, ama saber. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano se enamora, porque el ser humano tiene un sentimiento, porque el ser humano tiene una inclinación al amor, al sentir, a la belleza, y cuando eso sucede, ¡puf!, surge la sabiduría. ¿Sí? No es un sujeto que aquí está voy a poner mi botella, ¿no? Mi botella es la sabiduría. ¡Ay, te amo, sabiduría! Es absurdo. Cuando amamos, el ser humano que tiene este sentimiento logra en algún momento pensar ¿qué soy? Como si el primer sentimiento de todo tuviera que ser el amor y a partir de eso fuera el disparador para después tratar de comprender qué soy, por qué estoy aquí, qué es este mundo, por qué es tan bello, por qué este mundo tan bello lo puedo compartir al lado de ti, pero al lado de ti lo descubrí por ti, en esta relación que tenemos de amor con nosotros, de comunidad, pero también con todo lo que nos rodea. Y ese sentimiento de amor dispara la idea de ¿qué es el árbol? ¿Quién eres tú? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? Entonces ahí está la primera definición de filosofía, empieza a desbordarse, ¿sí? Porque occidentalmente es el amor a la sabiduría. Y hay que entender que la filosofía la estamos entendiendo como el sentimiento primero, diríamos en estética y en filosofía de la cultura, la aistesis, es el estado de abierto al amor del otro que interpela. Este amor que se genera entre dos va a generar que nosotros nos preguntemos qué es, qué somos. Surgen las preguntas ontológicas a partir del amor. No me pregunten qué es eso. No me pregunten qué es el amor, hasta ahí lo vamos a dejar. Es nada más como para darnos a entender, ¿no? En este desborde de los límites. El segundo planteamiento, ¿sí? Sería, ¿y la filosofía de la liberación? Entonces, ¿dónde entra? La filosofía de la liberación va a plantear como principio que la filosofía no piensa la filosofía. El primer punto que les di es como una definición, ¿sí? El segundo punto es, y entonces la filosofía, ¿sí? ¿Qué hace? La filosofía no piensa la filosofía. La filosofía piensa la realidad. ¿Por qué? Porque hay unas corrientes filosóficas en las cuales dicen, ay, el pensamiento, ¿no? Y después del pensamiento pienso pienso lo que está pensando, ¿no? Es decir, algo así de, se ha caído en esta idea de, vamos a estudiar a Hegel, por ejemplo, o vamos a estudiar el autor que a ustedes les guste, el de cabecera que ustedes tengan, ¿no? Y nos quedamos en la crítica literaria del texto, ¿no? El ser, por ejemplo. ¿Qué es el ser? El ser piensa, no sé qué, el ser. Y entonces cuando uno dice, sí, está bueno lo del pensamiento del ser, pero oye, tengo que comer. Y esa es la realidad. Y entonces la filosofía de la liberación, ya como posición teórica, no piensa la filosofía como texto. Soy filósofo porque me leí varios libros y estos los cité y ya por eso me soy filósofo por eso, ¿no? Porque me hice mi artículo en una revista científica, les digo porque eso yo hago, porque tengo que publicar, ¿no? Entonces, de pronto no es el fin de la filosofía, no es hacer texto solamente. El fin de la filosofía es pensar la realidad en la que estamos viviendo. Pero esta realidad que estamos viviendo tiene una relación con el pasado y con el futuro porque el ser humano es un ser temporal. Es un ser que tiene conciencia del tiempo.
Y como tiene conciencia del tiempo, ¿sí? Cuando piensa la realidad que estamos viviendo aquí y ahora, esa realidad actual tiene relación con el pasado y con el porvenir. Y la filosofía de la liberación, cuando se coloca en el lugar de pensamos la realidad, tenemos que pensar este momento que estamos viviendo, sí, con lo que queremos en algún momento pensar como filosofía, sustentar como filosofía, pero tenemos que sustentarnos en el pasado y también ver hacia dónde va. Hacia dónde va le ponemos el nombre de transmodernidad, más allá de la modernidad en el mundo en el que estamos viviendo. Pero eso lo vamos a ver después con más precisión. Entonces, estas dos primeras partes, ¿qué entendemos por filosofía como definición? Y la segunda parte, la filosofía de la liberación como filosofía primera para entender el pensamiento filosófico o la filosofía de nuestros pueblos, la filosofía de la liberación como método, como estrategia, como marco categorial para expresar el pensamiento o el pensamiento filosófico que está contenido ya, que está ahí. Porque la filosofía está ahí, el pensamiento ontológico está ahí, solamente que hay que ponerle un camino categorial, un camino conceptual para que los demás lo puedan entender, para construir un puente intercultural. Este es a grandes rasgos dos grandes definiciones, ¿no? Ahora, no sé si hasta ahí esté bien o me estoy poniendo muy abstracto, ¿no? Lo tercero, ¿sí? El tercer punto, a ver, y después ya pasamos a las preguntas, y si hay, apúntenlas por ahí, ¿no? Vayan apuntándolas. El otro punto es, entonces, ¿en qué momento surge la filosofía? ¿No? Y aquí hay otra tesis que echamos a la basura, lo tengo que decir, aunque parezca soberbio el asunto, ¿no? Normalmente nos han enseñado de la manera más tradicional, en las escuelas o donde hayan aprendido un poco de filosofía, que la filosofía nace en Grecia. La filosofía es griega, ¿no? Porque este es un mito histórico, ¿no? Heidegger, europeo alemán, Ser y Tiempo, no Heidegger, Hegel, perdón, Hegel va a plantear que la filosofía es bien ridículo los alemanes en el sentido de la concepción de la historia. O sea, yo me río, pero me lo creí. Cuando a mí me lo enseñaron, me lo creía. Así, cuando me enseñaron todo eurocéntricamente, yo decía, ya después con el tiempo y ya perdiéndole el respeto, primero perdiéndole el miedo y después perdiéndole el respeto a Hegel, esta idea de que la historia, me da risa, ahora comprendo a Kierkegaard cuando decía que las locuras del señor Hegel, lo único que lograba era, ¿cómo decía? Era como muy ridículo que un señor como Hegel, ¿sí? Que un señor como Hegel dijera que él era el fin de la historia, casi, ¿no? O que el espíritu absoluto había llegado para él y en Alemania era el punto final de la historia porque ahí se desarrolló ya el ser humano en su totalidad y ya no iba a haber más. Ya después uno dice, híjole, qué ridículo. Sí, o sea, da causa risa. ¿Qué pensaba Hegel? Hegel piensa que la historia humana se había desarrollado, o el pensamiento, digamos, había caminado, por decirlo de alguna manera, de Oriente, de lo que es China y todas estas zonas, ¿sí? De esas zonas, llegaba a Europa. Y en Europa, o sea, es ese camino del Asia hacia Europa, y en Europa, en Alemania, ¡pum!, llegó el deslumbre total, llegó el romanticismo, y con ellos llegó Hegel, y por lo tanto Hegel era así que, por mí habla el espíritu absoluto, ¿no? Dios está hablando por mí, y yo soy el hombre más iluminado, pero esto lo traslada a Alemania, ¿no? Y dice, todo lo demás son algo así como, si realmente quieren llegar a ser seres humanos verdaderos, tendrían que copiar nuestro modo de pensar, y esto es la modernidad, ¿no? Tendrían que hacer lo que nosotros hacemos para que ustedes puedan desarrollarse plenamente, porque son algo así, y puede ser en términos de la economía, son seres subdesarrollados, ¿no? Nosotros somos los desarrollados, ustedes son los subdesarrollados, y si quieren desarrollarse tienen que hacer, pensar
los mismos problemas que nosotros tenemos, como nosotros los tenemos, y pensarlos de la misma manera. Y de esa manera van a llegar a desarrollarse como nosotros, copiándonos. Si ustedes copian nuestros modelos, luego entonces van a llegar a ser filósofos, por ejemplo. O sea, si no haces filosofía en alemán, no es filosofía. Discúlpame, ¿no? Y esto lo está poniendo los cánones, cierto grupo de alemanes, ¿no? Es decir, pues, ¿no? Pero esto nos lo enseñan en las universidades. ¿Sí? Hegel, entonces, está diciendo, nosotros como filósofos europeos tenemos la tradición de los griegos. Entonces, ¿dónde nace la filosofía? Pues en Grecia. ¿No? Está Platón, está Aristóteles. Y lo más curioso, esta es otra destrucción también de estos grandes mitos de la filosofía, de que dicen, los griegos, lo voy a poner aquí, los griegos pasan del mito al logos. No sé si se vea, no se ve nada. Pasan del mito al logos, a ver con rojo. Pasan del mito y pasan al logos. ¿Qué es esto? Bueno, que los pueblos anteriormente a los griegos, pues están en el mito, ¿no? En sus creencias. O sea. Y los griegos, según esta visión, esta lectura de los griegos es muy moderna, es muy de la época de Hegel, de Kant, todos esta gente. Ellos dicen que no, que los griegos, a diferencia de todas las otras civilizaciones, son los únicos que dejaron, digamos, la creencia e hicieron un pensamiento científico. La filosofía es un pensar críticamente la realidad, y esto solamente lo hicieron los griegos. Esto es lo que se plantea, ¿no? Y esto lo enseñan en las universidades, hasta todavía hoy, en cualquier lugar que tú llegues, el primer curso de filosofía es griegos. Antes de ellos, la gente estaba metido en la creencia. Hasta que llegan ellos, ¿no? Platón y Sócrates y todos. Ah, no, sí, es que ellos sí ya empezaron a hacer filosofía. Antes no había. Y entonces, otra vez la pregunta, un poco con estos argumentos es, ¿dónde nace la filosofía? Si uno le pregunta en el examen a un alumno, ¿dónde nace la filosofía? Va a poner en Grecia. Y si no pone en Grecia, se la ponemos mal. Porque no puede haber otra cosa, ¿no? A ver, lo primero. Los griegos vivían en el mito de Platón, Sócrates, Heráclito, todos ellos, Parménides, todos ellos, ¿ya eran muy científicos? Claro que no, ellos creían en el alma. Y la idea del alma, para ellos no era cuestionable. Es decir, era una realidad. No había que pensar si era cierto o falso. El alma existe y punto, se acabó. Y tenían, detrás de eso tenían todo un mito, el mito de la caverna, y lo muestra Platón, el mito, en fin, una serie de cosas. Es decir, ¿los griegos eran sumamente científicos? No, para nada. Estaban viviendo el mito también. ¿Actualmente vivimos en mitos o ya somos muy científicos? Pues no, vivimos en mitos, pues, ¿no? Cuando hablamos de mito, hablamos de un mito originario. Imagínense cuando se hacen las preguntas ontológicas, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues mira, en 7 días, Dios, paz, ¿no? Hizo el mundo y en algún momento sacó una costilla y hizo Eva. Eso es un mito, ¿sale? ¿Cómo surge el universo? Si uno se pregunta. El Big Bang. La partícula de Dios que choca y se empieza a expandir el mundo. Esto del Big Bang, ¿es un mito o es algo científico? O para que sea científico empírico, tendría que estar yo o cualquiera de ustedes ahí sentaditos, ¿no? En algún lugar. ¡Ay, va a chocar la partícula de... sí es cierto! Empíricamente es verdad, sí es cierto, así surgió. No, para nada. Esto es una teoría que supone y supone y supone y supone, al igual que un mito. Que la explicación sea distinta a la del mito, bueno, en el lenguaje, en la expresión, pero el principio de dónde viene la pregunta ontológica es imposible de responder. Por lo tanto, seguimos viviendo en mitos. Es decir, el mito y el logos
están conviviendo juntos, bailan juntos, conviven juntos, no están separados hasta nuestros días que nos creemos que somos muy científicos. No es cierto. Entonces, lo primero que estamos tirando a la basura es esta idea de que, bueno, varias cosas ya tiramos a la basura, pero lo de los griegos, que la filosofía comienza en Grecia, dicen, no, para empezar, no. Ahora, si el ser humano, ¿sí?, empieza a preguntarse desde qué ser humano, Homo sapiens, en el África, empieza a tener conciencia, hasta cierto punto, otra vez, uno despierta de alguna manera, vamos a ponerlo en ese ejemplo, despierta y dice, ¿qué soy? ¿Por qué estamos aquí? Y no falta el más antiguo de la tribu, del grupo, del clan, que se sienta alrededor del fuego y le dice, mira, algo trascendental creó tu universo. Y esto pasa en todas las culturas, en todo grupo humano. No estoy poniendo así como que nada más en los mayas, en todo grupo humano, todo el mundo, ¿sí?, en todos los grupos aislados, aunque no tengan contacto, cuando es ser humano, cuando el ser humano con la conciencia y el cerebro que tenemos actual se pregunta en el grado de conciencia, de la autoconciencia, de estar presente aquí y ahora, ontológicamente, ¿qué somos? ¿Por qué estamos aquí? Inmediatamente como respuesta surge una narrativa. Una narrativa que, si bien es mítica, explica ontológicamente por qué estamos aquí. Y esto ya es una reflexión filosófica. Entonces, cuando hablamos de dónde surge la filosofía, pues surge, si tiene que haber una región, tendría que ser el África. Y ¿cuándo surge? Pues con el mismo desarrollo del ser humano, en el momento en que el ser humano ya es ser humano. Ya no es Homo habilis, sino ahora ya es Homo sapiens. Y en ese momento ya empieza a haber una reflexión filosófica, ¿sí? Y se construye el mito de origen. Entonces, eso, la construcción del mito de origen, ya es la filosofía de donde se está partiendo, o la reflexión filosófica que se está haciendo en los primeros grupos humanos. Y de ahí no nace en Grecia, pues, o sea, ya ahí también. No hay un paso del mito al logos, tampoco, ¿sí? En fin. Hasta ahí le voy a dejar para empezar. Todavía ni entramos a la filosofía maya. Solamente es la discusión para que vayamos entendiendo en estos términos qué estamos entendiendo por filosofía y cómo vamos quitando capas de la cebolla para después mostrar cómo existe una filosofía en cualquier parte, en cualquier pueblo originario. Preguntas hasta aquí, a ver si no los perdí. Un poco para situarnos también y ver en dónde están resonando algunas cosas, y para el próximo corte o lo que sigue, pues le profundizamos, ¿no? A ver, los escucho. ¿Qué les parece? ¿O quieren que siga hablando? Súper interesante. Preguntas, por favor. Sí hay, claro, sí hay. Sí hay. Donaldo. Gabo, un par de cosas. Bueno, tal vez por el tema de buscarle un nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba esa forma de pensar, de ser en aquellos tiempos, ¿no? Ese filosofar, digamos, en aquellos tiempos. Es que tenía un nombre, y si no, da igual, porque el tema es procesar la información y comprender, ¿no? Solo por buscarle una categoría equivalente. Y si no, pues da igual, como te digo, o sea, no interesa eso. El tema es que había, ¿no? El tema es que había ese proceso de filosofar y todo lo demás. Hay otro punto del que me he concentrado cuando decías de la filosofía de la liberación, porque el resto ha quedado claro para mí. Filosofar desde la víctima, ¿no? Desde el ser víctima. Y yo creo que la historia nos ha victimizado y la realidad también nos hace ver como víctimas, ¿no? Pero no sé si filosofar desde una posición de víctima nos haga amar la filosofía o amar al prójimo o comprenderlo o entenderlo, ¿no? Creo que la víctima siempre tiene una carga, ¿no? Una carga
qué sé yo, de resentimiento, de revancha, de absolutismo. Entonces, yo no sé hasta qué punto podamos complementar o empatar nuestra visión de víctimas con nuestra noción de amar la filosofía, ¿no? De comprender la existencia y al otro, y comprender las cosas con el otro, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos reconciliar eso? O sea, ¿hasta cuándo nos vamos a ver como víctimas, en otras palabras? Y si eso realmente es una propuesta de convivencia, ¿no? Ya que estamos en un tema intercultural. Y otra cosa también es que algunas de las filosofías indígenas, hablábamos en otro curso, por ejemplo, las personas que entran con plantas sagradas, ¿no? Y tienen sus visiones de conocimiento, pues dicen que ven la verdad de la verdad. Es decir, que conocen muy bien, se están viendo cómo realmente funciona la Matrix, ¿no? Y que esa es la verdad de la verdad. ¿Eso no sería también un absolutismo? Es decir, una forma de decir, mira, lo mío es la verdad de la verdad y lo tuyo es un mito, ¿no? Es un logos, es tu ciencia, es tu mito, pero lo que yo he visto en mis visiones de peyote y lo demás es la verdad de la verdad. Y si tú no te alineas como yo soy, pues tu mundo va a desaparecer. Bueno, y en cierta medida tiene razón, porque ya está desgastada. Dulce ya lo dijo, ¿no? Ya la idea de la modernidad y la posmodernidad ya está desgastada y nos está llevando a un punto de no retorno, ¿no? Y si no regresamos a la sabiduría de la Pachamama, pues hasta pronto. Pero igual no deja de ser un pensamiento, me parece, absolutista, una filosofía absolutista, que si no te alineas, pues lo siento mucho por ti, ¿no? Bueno, unos puntos nada más para reflexionar, Gabo, gracias. Sí. Gracias. Preguntitas, ¿verdad? ¿Qué hacen? No sé si quieren que juntemos algunas y a lo mejor se les van respondiendo otras, o ¿cómo ven? Sí, María. Muchas gracias. No tengo el menor ánimo de discrepar con Donaldo, pero pienso también de que respecto de la filosofar desde la victimización, yo creo que al contrario, creo que cada uno filosofa desde su realidad. Y la realidad de cada persona es totalmente diferente, cómo percibe la vida, ¿no? De en qué medio nació, qué lo rodea. Y eso hace que empiece a preguntarse por qué una cosa, por qué se da otra cosa, ¿no? Cada uno filosofa desde su realidad. Por ejemplo, ¿no? Una persona que ha nacido en un estrato muy pobre, que no ha tenido condiciones ni de educación, ni acceso a la salud, entonces va a ver la vida de otra manera, ¿no? Al Estado de otra manera. Y sin embargo, una persona que ha nacido con todas las condiciones necesarias o mejor, ¿no? Mejores condiciones de vida, va a filosofar de repente de otra manera, ¿no? Y se trata de eso. Ahora, es cierto, interesante la postura del ponente, ¿no? De que, bueno, la filosofía no nació con los griegos, nosotros filosofábamos, y creo que sí, y las culturas aymaras, quechuas, de Puno, cuando tratan de entender y ver la vida de una manera, amando la tierra, la naturaleza, están filosofando. Es su forma de entender. Por eso en algún momento yo decía, ¿no? Un compañero, ¿no? Los incas fueron inteligentes al elegir al sol como Dios, porque es un Dios real, es un Dios que da vida. ¿Qué sería del planeta si no hubiera sol, ¿no? Entonces fue bien elegido como Dios y fue, como decía, hasta justificado, ¿no? Que todo el mundo lo siguiera. Me parece interesante lo que estoy escuchando. Muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta más. Adelante, doctor Isaías. Sí, buenos días. Un saludo también nuevamente a nuestro expositor. Al inicio en la presentación, yo también había, de manera provocativa, ¿no? Comentado acerca del maíz, el cacao, la yuca, ¿no? El camote, que ustedes llaman boniato, cazaba, ¿no? Los mexicanos, que son originarios del Perú, ¿no? Pero los mexicanos también defienden, ¿no? De que el origen de estas especies son de Centroamérica, de México, ¿no es cierto? Eso me induce a pensar de que si nosotros enfocamos a nuestro continente como un Abya Yala,
Seguramente en las épocas pretéritas ha habido un intercambio, ¿no es cierto? Intercambio comercial, tal vez, o qué sé yo, intercambio cultural entre nuestras culturas pre-incas, entre nosotros y luego incas, ¿no? Y también con las centroamericanas, con la maya, la azteca, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería pues una, digamos, una evidencia, ¿no es cierto? Una evidencia de una existencia del Abya Yala. Ya nos han comentado en anteriores exposiciones de que sí existe pues una filosofía andina, una filosofía amazónica, ¿no? Como expresiones culturales. Lamentablemente nuestras culturas no han tenido la escritura que puedan haber legado una herencia, digamos, ¿no? Para las generaciones posteriores. Pero sí hay un aspecto hereditario, oral, ¿no es cierto?, en las costumbres de nuestras culturas actuales. Entonces la pregunta sería, ¿existe una cosmovisión general que pueda integrar la filosofía de nuestras comunidades ancestrales? ¿O siempre tendríamos que parcelarlo en comunidades amazónicas, comunidades andinas, etcétera? Sí. Está clara, creo. ¿Clara? Sí, ya, Sí, sí, claro. buenas. Filosofía es conocimiento, ¿no es cierto? Es lo que es la creación de un conocimiento. Usted nos está hablando sobre este enfoque del evolucionismo, de cómo nace la filosofía desde el origen y la evolución del hombre, ¿no es cierto? Nos habla en qué etapa se ha podido originar la filosofía en el desarrollo del hombre, en la etapa de los Australopithecus, de los Homos, porque va a haber una diversidad de divisiones ahí, ¿no es cierto? Los Homo hábiles, pero más se centra en la etapa de los Homo sapiens. Efectivamente, en el Paleolítico, en la segunda fase del Paleolítico, donde se habla sobre los nardentales, ¿no es cierto? Los nardentales han generado sus propios conocimientos para poder comunicarse a través de señas y a través de sonidos. Y han ido desarrollando conocimientos, ¿no es cierto? Ahí, los Homo sapiens. Le estoy hablando de los nardentales, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, este conocimiento va a ir evolucionando hasta la actualidad, pero en diferentes contextos y en diferentes grupos sociales determinados y de acuerdo a sus realidades, como la compañera anterior lo señalaba. O sea, yo no puedo estar contento, por ejemplo, la filosofía no es la matemática, pues. 2 por 2 es 4, ni la matemática tampoco es exacta en el mundo andino amazónico, porque para mí 2 pueden ser 20, pueden ser 80, ¿no es cierto? Porque yo lo voy a configurar mediante mi epistemis, lo puedo configurar ese 2 en grupos de 25 y 25. O lo puedo configurar en grupos de colores. Y eso lo veo en las comunidades rurales, ¿no es cierto? Cuando saben no contabilizar la matemática occidental, pero hacen una matemática desde los colores para controlar mi contabilidad. Entonces estoy desarrollando un nuevo conocimiento. Actualmente, en este avance técnico-científico, en las culturas rurales, ¿qué hace el poblador andino? Incluso hay gente que no sabe ni firmar, solamente pone su huella digital. Estoy hablando de esta realidad de las paperas de Andahuaylas. Agarran una calculadora y digitan los números. Tú me debes tanto de 2 arroz. Y tú en tu cabeza dices, pero si la compañera no sabe ni firmar,
ni sabe leer. Entonces van creando otro tipo de conocimientos y van retando a la tecnología desde su resiliencia. Eso también no estamos viendo eso, ¿no? Lo que más me interesaba de repente, cuando se habla de Hegel, y fuera Bach, creo, o entendí mal, Hegel va a ser uno de los pioneros en la formación del marxismo en Marx. Entonces va a generar nuevos conocimientos de acuerdo a sus realidades. Eso tendrá que ver con el tema de interculturalidades. Para mí que sí. ¿No es cierto? Hegel, Marx expulsado de Rusia, de su Prusia, y se va a París. Resumimos, por favor, Clara. Ya, Se nos va el entonces, tiempo. para aclarar el tema del origen de la filosofía. Efectivamente, el origen de la filosofía en el marco de la exposición. Me salí del marco de la exposición, disculpen. ¿No es cierto? Pues en mi cabeza tengo otras cosas que se me asocian. Disculpen mejor eso. Estoy volando, creo que por ahí. Cuando me habló de Hegel, paré mi cabeza, ¿no es cierto? Paré mi cabeza y ya, entonces dije, quien habla más de Hegel va a ser Marx, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con la filosofía? ¿No es cierto ahí? Efectivamente, la filosofía nace con el desarrollo cognitivo de la razón de ser de acuerdo a su nivel y entorno del Homo sapiens sapiens. Yo hasta iría, pero me gustaría discutir este tema. ¿No es cierto? Otro aspecto, cuando hablaba el doctor Isaías sobre el maíz, a nosotros en historia nos han hecho conocer que en el antiguo Perú, yo no hablo de los incas, porque nosotros no nos debemos solamente al periodo inca, nos debemos a otros periodos en el antiguo Perú. Si no, estaría sectarizando ahí, rompiendo otras estructuras. A mí en historia me dijeron que en el Perú se domesticó el maíz, pero yo leo otras obras, como a Bartolomé de las Casas, o sea, y me dice que el maíz también ha sido domesticado por los mayas. Entonces, lo que hay que seguir indagando, y sigo indagando, es que si el maíz simultáneamente ha sido descubierto por los mayas en toda Mesoamérica y también en el antiguo Perú, desde diferentes conocimientos. El conocimiento se cree y se recrea. Disculpe, doctor Camacho, que me extienda. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, vamos a dejarle ahí y a lo mejor hay más preguntas, ¿no? Un poco para responder muy rápido, porque tenemos 3 minutos para responder. A ver, el primero no me acuerdo quién fue, Donaldo, no me acuerdo quién fue el que planteó de la víctima. Sí, Donaldo. Mira, vamos a tratar de entender primero, ya dijiste lo del nombre, ¿hay algún nombre, decías, no? Hay que distinguir entre lo lingüístico y el contenido, ¿sí?, semántico. El contenido semántico puede tener diversos palabras. Eso es lo lingüístico, ¿no? Por ejemplo, aquí en México se habla, por ejemplo, del rostro y corazón, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo que propongo es encontremos en cada en cada idioma precisamente esa práctica, ¿no? Lo que queda claro es que todos, por eso me puse en el nivel general, todos, absolutamente todos, independientemente del nombre que le pongan, todo grupo humano tiene la necesidad, o no sé cómo decirlo, llega un momento en el cual reflexionas sobre sí, ¿no? Entonces, eso ya estamos de acuerdo, o sea, pónganle el nombre que le quieran poner a final de cuentas, ¿no? No es importante tanto la lingüística, aunque sí es fundamental, o sea, sí hay que tenerla clara.
Sin embargo, el contenido, lo que queremos demostrar de entrada es que el contenido semántico está en todos los grupos, ¿no? Entonces, ahí la invitación es, ustedes díganme por allá cómo se dice, ¿no? O busquémosle por ahí en diferentes lugares cómo se está diciendo, ¿no? Y ahí ya vamos construyendo entre todos, ¿no? Lo de la víctima es lo que más me llamó la atención. En un minuto no voy a poder responder. Sí, lo puedo responder en un minuto, rápido. Cuando partimos de este inicio, digamos, de todo lo que estamos diciendo, ¿sí? Estamos poniendo al ser humano como especie Homo a nivel general. Tan general que no distinguimos en sus particularidades, en sus determinaciones concretas, ¿sale? Pero cuando pasamos del nivel general, el Homo sapiens, a el Homo sapiens en un grupo, todavía muy general, podríamos decir, hay distinción entre unos y otros en un grupo cultural. Y yo creo que sí, siempre hay distinción. Incluso en el núcleo más familiar, general también, varón-mujer, hay distinción. Dentro de estas distinciones también surgen las desigualdades en todo grupo humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la capacidad de hacer sistemas prácticos perfectos, porque tendría que tener una mente infinita, a una velocidad infinita, tendría que ser Dios y no lo somos. Por lo tanto, todo sistema, absolutamente todo sistema humano, tiene un grado no perfecto. Y en esa no perfección siempre hay un grado de imperfección, y ese grado de imperfección te lleva a una victimización, a una dominación. Entonces, la filosofía, como filosofía, si bien es un amor al conocimiento, ¿sí? También simultáneamente siempre hay un grado de desigualdad y siempre hay una víctima real. No es un concepto. Si fuera todo perfecto, en un sistema perfecto, el humano dejaría de ser humano y sería Dios, y entonces no habría necesidad de filosofar nada. El ser humano, desde que es ser humano, también hay un cierto grado de imperfección y por lo tanto hay un grado de victimización. La filosofía, en este caso de liberación, se coloca en el lugar de la víctima. Eso. Hasta ahí le dejamos porque me pasé un minuto. ¿Qué les parece si regresamos? No, tranquilo, tranquilo. Sí, está bien, está bien. No, un par de minutos más si gustas, si no, Bueno, si quieren, nada más por no dejar las otras, ¿no? Esta era la más difícil de explicar, pero le hice muy rápido. Lo otro que decían, la verdad como dogma, ¿no? Y es cierto, cuando las personas de pronto se plantean como grupo humano, esta es la verdad, entonces sí ya es absoluto, ¿no? Es decir, mi verdad esto es muy moderno, también, es decir, yo soy el que habla castellano, tú hablas aymara, ¿no? Tú hablas quechua, tú hablas náhuatl, tú hablas tzotzil, celtal, y tu idioma es de perro. Yo tengo el lenguaje bello, ¿no? Yo creo en Dios, ¿cómo se dice? El Dios cristiano, y tú crees en, no sé, entonces tú eres adorador del diablo, yo soy el que traigo la religión verdadera, ¿no? Esta idea de yo soy el guapo, tú eres el feo por ser moreno, lo que tú seas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta imposición violenta, ¿sí? Es lo mismo que se puede repetir en todo grupo etnocéntrico, y ahí no se abre a la interculturalidad, no se abre. Ahora, hay que situar las cuestiones otra vez, hay que ponerlas en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir hay la verdad y todo pueblo puede acceder a ella de alguna manera, sin decir qué ni cómo, y otra muy diferente de decir yo tengo la verdad y tú no. Es decir, yo puedo llegar interculturalmente a otro pueblo y ellos me pueden decir esta es la verdad, y nosotros decimos desde acá, claro, nosotros sabemos que hay una verdad, o hay la verdad, o hay conocimiento que llega de pronto de tal manera que es fundamental para nosotros. La vida, por ejemplo, sé que la vida es verdadera, no sé cómo le llames tú en otro lugar, pero aquí le llamamos vida, y entonces en ese sentido para nosotros es fundamental y es una verdad material. Y en aquel lugar, en aquel otro lugar también tienen esa verdad con otro nombre lingüístico. Pero que yo diga esta es mi verdad y la tuya no, ahí sí ya hay un problema de dominación cultural y ya no se permite el diálogo, esto pone barreras para el diálogo intercultural, ¿no? Lo que tenemos que tener claro como punto de partida es que el ser humano, como ser humano, finalmente, otra vez, no puede contener toda la verdad.
lo sobrepasaría, lo volvería loco, su capacidad racional no alcanzaría a tener una verdad absoluta como esa. Entonces solamente lo que tenemos es parcialidades de cierta verdad que se pueden compartir y que pueden tener similitudes y analogías con otros grupos culturales. Esto evita el dogmatismo de andarse matando de quién trae la verdad, ¿no? Eso. Y bueno, y lo otro decían de la escritura y de la cosmovisión, que si existe una cosmovisión general, eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Esto ya es pasar de lo más general, abstracto que ahorita vimos, a los casos más concretos y nos daremos cuenta que sí, nosotros afirmamos que sí. Y vamos a explicar por qué. Hasta ahí le dejo. Muchas gracias.